Quisiera hablar de santidad el día de hoy, pero no puedo hablar de santidad sin antes hablar de la gracia. Quisiera hablar de la gracia, pero no puedo hablar de la gracia sin antes hablar del pecado. Así que vamos a aventarnos un 3x1 el día de hoy. ¿Les parece? ¿Por qué? Porque la santidad es santidad solamente por la gracia. Y la gracia es gracia solamente a causa del pecado. Y en verdad se predica muy poco en las iglesias acerca de esto. La mayoría de nosotros queremos que nos den una palabra alentadora, una palabra que nos ayude en nuestro trabajo, en nuestra familia, que nos ayude en nuestro día a día, en nuestras actitudes, algún problema que tengamos de cualquier índole económico, social, relacional, sentimental, etcétera, etcétera. Y todos queremos buscar eso, ¿no? Una palabra que nos ayude y nos inspire y salgamos retados, inspirados. Y no está mal, por supuesto que no está mal, pero muy poco se predica sobre la santidad de Dios y la santidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a exhortar al cambio, nos va a incomodar y nos va a exhortar a que rindamos cosas, cambiemos cosas, seamos molidos y procesados. Pero así como lo estoy explicando, se escucha muy pesado, ¿verdad? Muy confrontativo. Es por eso que tenemos que hablar también de la gracia. Pero la gracia explicada de una manera por sí sola te puede llevar a la baquetonada. Te puede llevar a creer que como Cristo lo hizo todo, tú no necesitas hacer nada absolutamente y puedes dormirte de aquí a que te vayas a la presencia de Dios. Y tampoco es así, porque existe un pecado que todavía está en ti, en tu carne. Entonces, aunque uno quisiera hablar sobre estas tres cosas de forma individual, yo creo que es más hablarlo de forma integral. Bien, vamos a empezar como se empieza, por el principio. Vamos a hablar sobre el pecado. El pecado y la santidad cohabitan en nosotros y sufrimos las consecuencias de ello. Eso es una realidad. Tanto el pecado como la santidad habitan en nosotros y hay una controversia. Mientras vivamos en esta vida, mientras habitemos en esta carne, siempre va a haber una lucha y va a haber una controversia dentro de nosotros. Acuérdense que cuando predicamos sobre el reino de los cielos, dijimos que el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. Es esa violencia de la cual sufre. Hay un mundo que trae aflicciones a tu vida y no vas a poder librarte de las aflicciones por más santo que seas, por más entregado al Señor que seas. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 18. El libro de Romanos lo explica muy bien. Habla justamente sobre el pecado, sobre la gracia y sobre la santidad. El apóstol Pablo lo explica de manera perfecta, excelente lo explica, ¿no? Espero poder explicar yo también un poquito bien. Que Dios me dé sabiduría y entendimiento, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 18. ¿Estamos ahí? Y dice así: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén, justos. Y luego dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Entonces, aquí tenemos que poner sobre la mesa un asunto, el asunto de que por una persona entró el pecado. ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Y por una persona en obediencia, entonces se pagó el precio de ese pecado para muchos. Es decir, si Adán, por culpa de Adán, todos nosotros hemos sido afectados por ese pecado, Dios en su misericordia y justicia dice: entonces hagámoslo de la misma forma. Así como por uno transgredió la ley, y así como por uno desobedeció y entró el pecado a muchos, ahora por uno, que es Cristo Jesús, en obediencia, muchos serán bendecidos. Amén. Tenemos que entender este principio porque es el principio del pecado y el principio de la gracia. Dios
mandó a su único hijo, el único que tenía, el unigénito, porque él sabía que por un hombre entró el pecado, por su hijo, el único hijo, debía salir. Amén. Ese es uno de los puntos que tenemos que poner sobre la mesa. También tenemos que poner otro punto aquí. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cómo está eso? ¿A quién le suena? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Curiosamente, se requiere un pecado para que abunde la gracia, porque la gracia es un regalo para perdonar pecados. Amén. La gracia de Dios es un regalo para perdonar pecados. Y la palabra gracia viene de gratis, gratuitamente. Es decir, tú no hiciste nada para merecerlo, para adjudicarlo, para lograrlo. Tú no hiciste nada. Dios lo hizo todo por ti. Es un regalo. La gracia es gratis. No hay que pagar nada por eso. No puedes tú comprar gracia. No podemos comprar gracia. La gracia es un regalo. Amén. Caímos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nos sostuvo la gracia de nuestro Señor. Y es maravilloso vivir en la gracia. De hecho, yo creo que cuando vamos llegando al Evangelio, lo primero que Dios nos muestra es su gracia. Amén. Lo primero que tienes que hacer, si tú vas llegando al Evangelio, si tú apenas vas conociendo a Cristo, si apenas vas descubriendo la palabra, tú tienes que hacer justamente rodearte de su gracia. Prácticamente es como una silla. Es como esta silla, voy a agarrar esta silla. Y tú has vivido toda la vida, has vivido de pie. Nunca has descansado. Nunca has sabido lo que es el verdadero descanso. Y de pronto un día te encuentras con Cristo y esta es la gracia. Ah, qué rico, ¿verdad? La gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. Sientas, descansas. Sí, tu pecado estaba en rebeldía, tu carne estaba en rebeldía, pagando las consecuencias una tras otra, condenado a vivir en el pecado, guiado bajo tus propias concupiscencias y tus propios deseos y bajo tus propias aspiraciones, comiendo, durmiendo, procreando y esperando morir. Una vida, pues, en ese sentido, cansada, agotada espiritualmente, emocionalmente. Y de pronto se presenta la gracia y te sientas y descansas. Y esa es la gracia. Es la gracia de Dios. No tienes que hacer nada. Tú no, es más, ni siquiera hiciste la silla. Ni siquiera la hiciste. Dios la hizo y te la regaló. Amén. ¿Estamos aquí? Y eso es maravilloso. De hecho, cuando tú vas llegando al Evangelio, todavía parece como si Dios te permitiera tanta libertad. Y uno ya que ya lleva un poquito de más proceso, que ya no se puede permitir muchas cosas, voltea a ver a las personas que van llegando al Evangelio y dice, ¿cómo es posible, no, que Dios le permita todavía caer, fallar, esto, el otro? Y mira, lo sigue bendiciendo Dios. Y Dios sigue bendiciendo, pero cuando uno se introspecciona y por retrospectiva se devuelve a sus inicios en el proceso, se da cuenta cuántas Dios te perdonó. Híjole, yo me acuerdo cuando recién iba llegando al Evangelio. Yo vivía carnalmente, mundanamente, normalmente, así como viví el resto de 25 años sin el Señor. 25 años viví sin el Señor, sin obedecer a Dios. Obviamente los primeros 2 años o 1 año y medio, como les he dicho varias veces, venir a la iglesia o ir a una iglesia, para mí era lo máximo que yo podía hacer. Es la gracia de Dios. Amén. Dios nos invita a que descansemos, aprendamos a descansar en su gracia. No para siempre va a ser ese proceso. Es un proceso que va al principio nada más. Pero cuando vamos avanzando también, Dios dice, ¿se te olvidó tu primer amor? Ay, y ¿te acuerdas cómo descansabas en mí, en la gracia? ¿Te acuerdas cómo confiabas en mí, en que yo era el que movía tu proceso, el que dirigía? Y otra vez nos devuelve a veces al principio el Señor. No para que hagamos las mismas cosas del principio, para que aprendamos, nos acordemos de cómo descansábamos en el principio. Amén. Tremendo, ¿no? Es la gracia de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es necesario que el pecado sea expuesto para que podamos recibir gracia. Porque el pecado siempre ha estado ahí, pero no ha estado expuesto. Fíjense bien, el pecado puede estar ahí, pero no puede que no esté expuesto. Puede que tú sigas pecando en un área ahorita y tú no sepas que estás pecando porque no has sido expuesto. Acompáñame, dice
Romanos 6, aquí más adelantito, justamente en el siguiente versículo. Romanos 6:1. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí mismo el apóstol Pablo lo explica, ¿no? Le hace una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice? ¿Qué dice después? Otra vez. Yo quiero que esto se quede bien grabado en nuestras mentes. A ver, entonces, si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Es decir, puedo hacer lo que sea. Al cabo, cada vez que mi pecado sea expuesto y expuesto y expuesto, va a abundar la gracia y me va a seguir perdonando y perdonando y perdonando. Y no hay problema, porque para esto está la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fuimos sepultados junto con Cristo. Si hemos descubierto la gracia, es porque morimos a nosotros mismos y estamos siendo revelados en la gracia de Cristo. Amén. No puedes recibir gracia, la gracia de Jesucristo, sino antes haber muerto a ti. Amén. Es gratis, no tienes que hacer nada. Pero cuando uno se encuentra con Cristo, muere a sí mismo. Es juntamente crucificado y sepultado con Jesucristo. No lo hiciste tú. Lo hizo Él, lo hizo Él. Lo voy a aclarar un poco más todavía. En el momento en que Él fue crucificado, derramó su sangre, lo quitaron de la cruz, lo fueron y lo sepultaron, le dieron la sepultura de un rey. Recuerdan que hablamos sobre eso, ¿verdad? Le dieron toda la sepultura de un rey y cumplió todas las profecías y los requerimientos para que se cumpliese las escrituras y tener el poder que yace en esa sepultura. Y luego resucitó el tercer día. Amén. Y subió al cielo, glorioso, triunfal. Y solamente a través de la fe en Él atravesamos lo mismo que Él, pero sin tener que hacerlo. Amén. Es por eso que la salvación no es por obra, es por gracia. Si en algún lugar te predican que la salvación tiene que ver por lo que tú hagas, huye de ahí. Si algo nos caracteriza a todos los cristianos en todas las denominaciones, es esta: que Cristo murió por nosotros, que Él es Dios y que nuestra salvación no depende de lo que hagamos. Nuestra salvación depende de lo que Jesús hizo. Amén. Y entonces nos adentramos y profundizamos un poquito en lo que es la gracia. Amén. Entonces, vimos lo que es el pecado, y el pecado tiene que ver con algo que somos. Habita dentro de nosotros. A través de la caída de Adán, el pecado entró en la humanidad y cayó, y el pecado es el mal. Y nosotros podemos decir: oye, pero Dios, ¿por qué creaste a una humanidad? ¿Por qué la creaste sabiendo que íbamos a pecar? Y sabiendo que nos íbamos a alejar de ti, y sabiendo que tú, bueno, ¿quién tiene hijos aquí? ¿Y sabías que tus hijos iban a errar alguna vez antes de tenerlos? ¿Y por qué los tuviste? Porque los amas. Amén. Dios sabía eso. A pesar de que Él, que es omnisciente y Él conoce todo, en todos los tiempos y formas, Él por amor, aún así, a pesar de eso, nos creó. Amén. Y fuimos nosotros los que creamos el mal. Porque Dios nos dio un libre albedrío, es decir, el ejercicio de la voluntad. Tú decides. Decides seguir a Cristo, decides hacer las cosas bien, o decides no hacerlo y no seguirlo. Tú decides. Él siempre ha respetado, como dice el pastor Manuel, no creó máquinas el Señor, creó seres humanos que deciden. Nos creó con la capacidad de decisión. Porque yo no puedo agarrar a Nati, no crean que me la traje a la fuerza, no la esposé allá y nos subimos a un avión, ¿verdad, amor? Diles que no. No, mi papá está de testigo también. No, tuve que ahorrar para el avión, para los gastos, para conquistarla, convencerla, etcétera, etcétera. Ya les he contado algunas de las historias. Pero cuesta. ¿Para qué? Para que ella tomara la decisión de casarse conmigo, y eso es el amor. Entonces Dios nos creó y nos diseñó de la misma manera y nos dio: elige, conmigo o sin mí.
para que realmente sea una relación en el amor de Cristo. Amén. Que sea una relación de amor en la que tú elijas al Señor. Y eso tiene que ver bastante con la elección. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué decisión estás tomando el día de hoy? ¿Hacer las cosas a tu manera o hacer las cosas a la manera de Dios? Porque en ti está el pecado. En ti hay algo que te jala hacia las iniquidades. Las iniquidades, vamos a ponerlo en ejemplificarlo de esta manera, que a mí de alguna manera me ha servido mucho desde que lo entiendo de esta forma. Es como un resbaladero. Es como un resbaladero que te lleva hacia el pecado. Inclinaciones constantes, pecaminosas, que te llevan hacia la ejecución del pecado, del deseo que hay dentro de ti. Y si tú te dejas guiar por tus iniquidades, entonces puedes vivir una vida totalmente como tú la quieres, pero no estás viviendo una vida conforme al Señor, sino que el pecado que mora en ti está gobernándote por completo. Fuerte, ¿verdad? Pero así es, porque el pecado entró por uno y solamente a través de uno puede salir el pecado de ti. Solamente a través de Cristo. Pero si tú no has muerto y no te has sepultado junto con Cristo, creo que puedes seguir viviendo conforme al pecado. Ahora voy a hablar una cosa más del pecado. Tú puedes ser un pecador por cuanto bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. En el sentido de, puedes ser un pecador en el sentido de que reconoces que en ti habita el pecado. Amén. Puedes ser ese tipo de pecador, porque Dios dice que quien no comete pecado o quien cree que no comete pecado llama a Dios mentiroso. Bien, entonces somos pecadores en el sentido de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Es decir, hay un reconocimiento, un constante reconocimiento en mi condición pecaminosa. Para que el poder de la gracia de Dios opere en mí, debo de reconocer que soy un pecador. Pero hay otro tipo de pecadores, los que practican el pecado. Yo puedo jugar una cascarita de básquet o de ahí en la clínica o de fútbol una vez cada 6 meses. Y no es ejemplo, es la verdad. Pero yo puedo jugar todos los días básquet o fútbol y querer ser mejor cada vez que juego. Y eso me convierte a mí en un practicante del deporte, ¿sí? Me convierte en un practicante del deporte. Porque estoy tratando de mejorarlo cada vez más. Estoy tratando de jugar más tiempo, de hacerlo con mayor calidad, con mayor habilidad. Entonces soy un practicante del deporte. Bueno, lo mismo es con el pecado. Yo puedo pecar por equivocación, por mi condición, puedo estar pecando o puedo ser un practicante del pecado. Y ese es el pecador del cual Dios dice que no habrá para él salvación. Porque justamente está yendo rumbo a vivir practicando el pecado, y la paga del pecado es muerte. Y hay una muerte espiritual en esa persona y por ningún motivo puede estar en la gracia de Dios ni en Cristo Jesús, porque está dominado y se está dejando llevar por las consecuencias del pecado, por las iniquidades. Amén. Bien, ahora, la ley de Moisés reveló el pecado para que pudiera ser perdonado por Cristo. Dijimos que el pecado tiene que ser, ¿qué? Expuesto, ¿verdad? Para que la gracia opere. Fíjense el plan que Dios diseñó para que esto suceda. Hay algo teológico. Acompáñame a el libro de Juan, capítulo 1, versículo 16. El libro de Juan, capítulo 1, verso 16. Y luego vamos a volver después a Romanos. Así que traten de mantener Romanos 6, Romanos 7. Bueno, no pierdan esa página. Dice así, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Está haciendo una indicación, algo que tenemos que tomar muy en cuenta y ser muy minuciosos al momento de escuchar o escudriñar este versículo. Porque lo que está diciendo el apóstol, lo que está diciendo en Juan dice que la ley de Moisés fue dada, ¿sí?, para que revelara el pecado. De tal manera que los 10 mandamientos que nos dijeron, cumple los 10 mandamientos. Y desde chiquitos nos enseñaron los 10 mandamientos. ¿Y quién, a pesar de que de chiquito le enseñaron los 10 mandamientos, los ha cumplido todos? Levanta la mano. Cumplido todos. Nunca ha faltado a ni uno de los mandamientos. Entonces uno se queda, oye Dios, ¿por qué pusiste los 10 mandamientos y ahí los cumple? ¿Ya? ¿O existirá alguien en el mundo que ha dicho, no, yo los 10 mandamientos
Fácil, no hay bronca. Hubo una persona que le dijo a Jesús así, tuvo el descaro de decirle a Jesús, yo he cumplido toda la ley. Así le dijo Jesús, sí. Bueno, ve, vende todas tus cosas, regálaselos a los pobres y luego ven y sígueme. Y el joven se, ¿qué onda? Le dijo, no puedes cumplir el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, que no. El primero, creyó haber cumplido todas, pero estaba perdido. Y eso es que él no tenía, a pesar de saber la ley, él no tenía la gracia, la revelación de la gracia de Jesucristo. Amén. Entonces, es importante que nosotros nos detengamos aquí, Moisés y Cristo. Amén. Ley de Moisés, gracia de Cristo. Ley de Moisés, gracia de Cristo. Ahora volvemos a Romanos 7:7 rápido para seguir explicando esto. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Otra vez, ¿cómo dice? En lo que sigue. En ninguna manera. Si se fijan cómo el apóstol Pablo está desmintiendo lo que el ser humano puede estar pensando. Fíjense bien, el apóstol Pablo está desmintiendo lo que el ser humano puede estar pensando en cuanto él va explicando. Para que no quede duda, para que no nos hagamos locos, porque hasta el apóstol Pablo sabía, si les digo esto van a agarrar para allá. Y si les digo esto van a agarrar para allá. Y si les digo que son perdonados sus pecados van a ir por más. Acabo ya estoy limpio. Ya, vámonos ya. Vas, te confiesas. Y vámonos otra vez. Al cabo al otro domingo lo hacíamos los que venimos de la iglesia católica, ¿no? Y vámonos y vas, te lavas y otra vez, te lavas y otra vez, te lavas y otra vez. No hay bronca porque para eso está Dios, para perdonármelas que no. Entonces el apóstol Pablo sabía eso y dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Entonces la ley de Moisés fue creada y diseñada perfectamente para evidenciar el pecado. Tú puedes ir a una casa y limpiar la casa por un lado, pero no es la misma agarrar un mueble y moverlo, ¿verdad? Y decir, ándale, aquí está todo el juguete de la mía, aquí está el tenedor que tanto nos vamos, y el tenedor, vámonos. La cuchara, el otro, el calcetín, no es lo misma. Entonces Dios le dice a Moisés, diseña la ley. Esta es la ley, ¿para qué? Para que evidencie el pecado. Entonces ya ahora entendemos, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Excelente. Dar un aplauso al Señor. Están muy apagados, qué bárbaro. Espero que estén apagados porque están aprendiendo. Amén. Dice, vivamos pues en la gracia de Dios, en la gracia que Dios nos dio, agradecidos, vivamos agradecidos y en el Espíritu y en santidad. Ahora ya vimos lo que era el pecado, ¿verdad? Nos quedó muy claro. Amén. Vimos cómo entra, a través del pecado entra la gracia y la gracia opera y la gracia nos rodea, nos inunda, nos sienta en la silla, nos dice, ya te evidencié. Entonces tú llegas a Cristo y el Espíritu Santo te revela tu verdadera condición y dices, Señor, no sabía que estaba tan mal. Padre, perdóname por todo lo que he hecho. No veía lo mal que estaba. Y el Espíritu Santo hace esa revelación. ¿A quién le ha pasado? Amén, ¿verdad? Y entonces Dios te dice, tranquilo, siéntate, relaja, descansa. Ya te perdoné. Y a veces nosotros no nos perdonamos, ¿no? Seguimos pegando la batalla y dices, cálmate, ya te perdoné. Hay gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Y ahí va, y te puede durar 6 meses, 1 año, 2 años. No sé, la gracia de Dios no tiene límites. Apenas Él sabe hasta dónde le corta el chorro a alguien. No se sabe, pues. Dios sabe, pero es la gracia de Dios que nos rodea y nos muestra ese amor inagotable que le costó hasta la última gota de sangre. Eso es lo que le costó. Hasta la última gota de sangre le costó a Jesús. Y ahora, ya que sabemos todo esto, no termina la historia ahí, sino que comienza la que dijimos, pecado, gracia, y esta es la que a nadie le gusta predicar. Predicamos el pecado, por supuesto, el Espíritu Santo, la gracia de Dios, gloria a Dios, me perdonó, no hice nada. Y ahora sigue la santidad del Señor, la santidad, y esa es la que va a crear en nosotros madurez espiritual. Acompáñame a Gálatas 5, 16 y 17, la carta a los Gálatas. Dice así, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen entre sí? ¿Y cuántas veces en el día, la verdad, dime la verdad, cuántas veces en el día dices, ay, yo quería hacer esto, pero gloria al Señor? Dios, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? Porque esto es día con día, no dice que es una vez, esto es siempre, esto es siempre. La carne y el Espíritu Santo se oponen, no se llevan bien, no hacen un negocio, no hacen acuerdos. Olvídalo, olvídalo. Y esa es la santidad. El principio de la santidad es que la carne y el espíritu se oponen entre sí. El espíritu no quiere lo de la carne y la carne no quiere lo del espíritu. De tal manera que si la carne te está diciendo, no vayas el domingo, no es Dios, es la carne. Y si el espíritu te está diciendo, ven el domingo, y la carne te dice, pero, esa es la carne. Y el espíritu te está diciendo, hazlo. Y esta es una lucha constante. Y te pongo un ejemplo de ir a la iglesia el domingo, pero puede ser cualquier cosa que tú sepas que es bueno y que es malo. Porque hay algo dentro de nosotros, y no me dejarán mentir en esto. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que está bien y que está mal. Y no necesitas tener, wow, la gran revelación espiritual y tener un nivel espiritual de ayuno y de oración para saber qué está bien y qué está mal. ¿Por qué? Porque Dios no inventó la ley de Moisés el día de ayer. ¿Cuántas generaciones hay entre Moisés y tú? ¿Y cuántas abuelitas y papás, cuántos abuelitos, abuelitas y papás hay desde Moisés a ti que se saben su ley y te las enseñaron desde que chiquito? Está chipeado en tu ADN. La ley de Moisés está chipeada en tu ADN. Está chipeada en las culturas de todas partes del mundo. De manera, dice Pablo, que ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Oye, Señor, es que ¿qué va a pasar con las personas que no han escuchado tu evangelio? El Señor dice, ninguno tiene excusa. Ninguno tiene excusa. Nadie. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. El Señor sabrá de qué manera juzga los corazones porque Él los pesa y Él conoce cada uno. Amén. Apocalipsis 22:11 dice así. Apocalipsis 22, versículo 11 dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, predique la justicia todavía. Pero lo último dice, y el que es santo, ¿qué? Y aquí se separan dos interpretaciones acerca de la santidad, que es que somos santos posicionalmente y somos santificados progresivamente. Es decir, que cuando la gracia de Dios llegó a ti a través de Jesucristo y a través de que tú moriste a ti para que el Espíritu Santo y Cristo naciera y entonces tienes una nueva vida, Él te llama a ti santo. Amén. Nosotros todos somos santos. Y no porque estemos como le hacíamos carrilla a mi hermana, porque mi hermana siempre fue bien portada, ¿no? De todos los hermanos. Fue la mejor portada. Y pasaba por ahí mi hermana y le hacíamos, gloria a Dios por la vida de mi hermana. Sí, un gran ejemplo. Pero cuando estábamos chiquitos, pero éramos puros hombres y ella nada más. Entonces, pasamos y ya. No, eso no es la santidad en sí, sino que Dios nos llamó santos a todos porque Él es santo. Él nos llamó santos no porque nos portamos bien. Ahí te va. Él nos llama santos no porque nos portemos bien, porque entonces cualquiera que se portara bien podría ganar el cielo. Y si cualquiera que se porta bien puede ganar el cielo, entonces Cristo hubiera venido en vano. ¿Sí o no? Porque entonces fuéramos como los fariseos que no querían a Cristo. ¿Por qué los fariseos no querían a Cristo? ¿Por qué los sacerdotes no creían en Cristo? Porque ellos decían, ¿tú qué? Si nosotros cumplimos la ley, no te necesitamos, Jesús. Nosotros, a ti, Jesús, no te necesitamos. A nosotros ya nos liberaron hace mucho de ¿cómo se llama? De los egipcios. Hace mucho tiempo fuimos liberados de Egipto. Nosotros, Jesús, a ti no te necesitamos. Fíjense lo que decían. ¿Por qué? Porque confiaban en ¿qué? En la ley. Creían que la ley por sí misma era la que salvaba. Hipócritas, les dice Jesús. Porque si, y se los hizo saber. ¿Recuerdan a la mujer que estaban apedreando? Que querían apedrear. Jesús, la ley dice, Jesús, ¿qué hacemos? La apedreamos. Y Jesús, ¿qué dice?
Quien esté libre de pecado, que tire la primera. Hipócritas. La ley no puede salvarte. ¿Por qué no le tiraste una piedra si sabes que la ley es esa? Porque de todas formas la rompo. Nuestras acciones. Por eso esta predicación, y por eso Pablo lo explicó de esta manera, esta predicación tiene que ser explicada de esta forma desmenuzada, porque si les comparto una parte nada más van a salir, o van a salir enojados, una de dos. No, ese es el verdadero evangelio, que es por la obra de Cristo, que es por la gracia de Dios, que no es por nosotros, que es porque Cristo dio su vida por nosotros. Cristo nos salvó de nuestra propia condición pecaminosa. Es el amor y la profundidad de Cristo que nos tiene y nos sostiene y que nos ha llevado, que nos va a llevar hacia una eternidad con Él. Es Jesucristo, no es lo que hacemos. Por eso nosotros somos llamados santos todos. Santos. Ya eres santo. No por lo que hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Amén. Ahora, pero aquí dice, el que es santo, ¿qué dice? El que es santo, santifíquese todavía. ¿Y cómo me santifico? ¿Cómo sigo santificándome? Si ya soy santo, ¿cómo sigo santificándome? Sí, porque Dios está preparando a su iglesia, amén. Está santificando a su iglesia. De hecho, Esther se tuvo que preparar durante un año. Lean el libro de Esther. Ella se tuvo que preparar con ciertos elementos durante un año para casarse. Nosotros estamos en preparación porque vendrán las bodas del Cordero. Y Cristo viene por la novia, por su novia, por su esposa. Y nosotros somos esa esposa. Y estamos en una preparación, santificándonos, apartándonos para Él. De tal manera que el mundo opera de una forma, pero la novia de Cristo no. Ella opera de diferente manera porque está preparándose para ese día. Todos los que creemos en Cristo debemos de santificarnos, aunque ya seamos santos. Y dice Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Y esa santificación es progresiva. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santidad se produce por la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas. Acompáñame al libro de Juan, capítulo 17, por favor. Y los de la alabanza, si gustan irse acomodando. Vamos al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Increíble, ¿no? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. De tal manera que cuando yo voy comiendo la palabra de Dios, voy entendiendo más y el Espíritu Santo me va revelando más, saca el pecado de mí, viene la gracia, limpia y me va perfeccionando cada vez más. Estamos siendo perfeccionados en el amor de Cristo, por la gracia de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo todos aquí? Amén. Y a lo mejor ya lo sabías tal vez, pero yo sé que el Señor todo lo hace como parte de un propósito. Y a lo mejor esta palabra viene a reforzarte algo en tu vida, aún ya sabiéndolo. Y termino con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en tu ignorancia, cuando no había revelación de pecado, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. La santidad de Dios, amada familia, no puede convivir con el pecado. Y por más que nosotros queramos ser un poco suaves, un poco ligeros con los que van llegando, queremos ser misericordiosos, queremos inspirarlos como iglesia, porque amamos inspirar a la iglesia. Es muy bonito cuando uno sale de la iglesia un domingo contento, alegre, gozoso, y te dijeron, te hablaron del Espíritu de Dios y saliste, y es muy bonito, y créanme, siempre lo seguiremos haciendo. Pero no sirve de nada si tu vida no está en santidad. Nosotros oramos porque la alabanza y los miembros de la alabanza estemos en santidad. Cuando nosotros oramos antes de empezar,
o por lo general yo cuando estoy dirigiendo ahí la oración digo, Señor, perdónanos de nuestros pecados en la semana. Señor, perdónanos por lo que hicimos ayer, antier y los que no nos acordamos. Señor, perdónanos porque queremos adorarte, alabarte en espíritu y en verdad, Señor. Queremos adorarte en santidad y queremos que tu gracia nos inunde y que seamos perdonados, porque tú te mereces que estemos alabando con manos santas, con manos limpias, amén. Y no porque seamos perfectos, sino que estamos en el camino de Dios que nos está perfeccionando, de la santidad de Cristo. Y cuando una persona está en santidad, en un proceso de santificación, la unción y el poder del Espíritu Santo se mueven de una manera sobrenatural en esa persona. Y cuando yo, cuando quien sea, perdemos esa santidad, empezamos a menguar un poco, empezamos a distraernos con cosas, etcétera, etcétera. El poder mengua, la unción mengua, te va comiendo. Es muy lamentable. Y se lo digo como experiencia propia y personal. Me he banqueado varias veces. Y aquí está Manuel de testigo. Y he dejado, también está Armando. Incluso hasta le he dado llaves y teléfono a Armando y decir, me voy a meter a detox un rato, me voy a banquear. ¿Por qué? Porque hay algo en mi vida que no está bien. Y yo prefiero servirle al Señor en santidad que servirle al Señor y éxitos y demás, pero no estando en su santidad. Porque donde no hay santidad no está Dios. Sin santidad, dice la palabra, nadie verá a Dios. Amén. Entonces la santidad no la veamos como un castigo. No veamos la santidad como un castigo. Veamos la santidad como algo grandioso y hermoso. Amén. No veamos la santidad como un regaño de parte de Dios. Es muy pesada esa cruz. No cargues santidad sin gracia. Y no disfrutas la gracia sin la conciencia de tu pecado. Amén. Muy, 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 muy importante. La santidad tiene que venir acompañada de gracia. Cuando la santidad viene acompañada de gracia, es cargar un garrafón, pero cargarlo sentado. Es muy diferente a cargar un garrafón así parado todo el día. Pero ya cargas un garrafón sentado y dices, no hay tanta bronca. La obra en ti y en la iglesia, en todas partes, la hace nuestro Señor Jesucristo. La hace Él por su gracia, por su misericordia. Si todos ustedes y nosotros estamos aquí, no es por méritos personales, no es por méritos propios, es por la gracia de Dios. Hemos dejado, y todos los días tenemos que ir, Pastor Manuel y yo también, a arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que amar a Dios con todo el corazón y decirle, Señor, no sabemos a dónde nos lleva, Señor, no sabemos, solamente queremos que tú seas glorificado. Queremos que tú seas exaltado, Señor. Más de ti, menos de nosotros. Más de ti, Señor. Porque nosotros somos frágiles, débiles, estamos llenos de errores, de equivocaciones. Nos falta muchísimo caminar en el Señor. Muchísimo, muchísimo. Mucho caminar en el Señor todavía. A todos, a todos. Dice un gran teólogo, un gran predicador, creo que es Spurgeon, dice que se ha leído cientos, casi miles de veces ha leído la Biblia completamente. Le llaman el príncipe de los predicadores a él. La mayoría de teólogos tienen que ir a sus libros para poder descubrir cosas. ¿Y saben qué es lo que él dice? Tiene una frase que dice, y aún así, creo que solamente he leído la portada de la Biblia. Creo que solamente he leído la portada de la Biblia. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de que nunca vamos a terminar de ser perfeccionados hasta que estemos en la presencia de Dios. Cuando estemos allá, por eso es tan anhelante ese día glorioso. Porque le conoceremos a Dios tal y como es Él. Le veremos cara a cara y seremos uno con Él. Amén. Y esa promesa es para nosotros. Pero quien persevere hasta el fin, ese será salvo. Quien esté en santidad y que busque la santidad de Cristo y que busque menguar en sus cosas carnales, cada vez más va a conocer más el amor de Dios. Va a conocer más la gracia. Vas a disfrutar la gracia. Vas a disfrutar ser perdonado. Qué feo es ser perdonado y decir. Y hoy se me viene otra parte de la Biblia, rapidito, de esta persona que va con el rey y le debe una gran cantidad de dinero. Y el rey le dice, te perdono, todo te perdono. Sí, por favor, es que mi familia, mis hijos, te lo perdono. Y en cuanto sale de ahí del palacio, se encuentra alguien que le debía 5 denarios y se los cobra. Y entonces uno de los guardias lo ve y le van y le dicen al rey y lo mandan llamar y vámonos. Por eso Dios dice, perdonen y yo los perdonaré, pero quien no perdona, no lo perdonaré. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Da de gracia, como empezamos, ¿no, hermana? Da de gracia lo que de gracia recibes.
bendice, sé bendecido para bendecir a otros. Sé amado por Dios para amar a otros. Dice la palabra que nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. No podemos dar lo que no tenemos. El primer mandamiento y el más importante de toda la ley y los profetas es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es igual de importante que el primero: amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Porque no puedes dar algo que no tienes. ¿Quieres ser luz en la iglesia? Sé luz en tu casa.